Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Miradas desde otro lugar. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular. En lo personal me encanta. ¿Quién nos ha sacado en algún momento una foto con el San Christopher atrás? Es un clásico. Estas fotos son las que recorren el mundo, nos reconocen. Es un barco con una historia realmente hermosa y se ha decidido ponerlo en valor justamente por el lugar que ocupa. Por supuesto, no estoy sola, estoy muy bien acompañado con quienes van a tener a su cargo. Los voy a presentar. Estamos Guillermo Borman, lo tengo acá al ladito mío, presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Vamos a ver por qué la DIPOS tiene que ver con el San Christopher. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. Rafael Funk, a cargo de la ingeniería de este asunto, el que sabe, el que entiende de qué se trata. Bienvenido, Rafael. Bien, buenas tardes. Nos vas a explicar toda la parte técnica. Sí, a cargo. Vengo en representación de un grupo de los cuales claro, estamos trabajando. Hay Sí, un equipo varios. atrás Sí. y ahora nos vas a contar. Bien. Y bueno, por supuesto, Marcelo Lietti, presidente de la Cámara de Turismo, que ¿quién más que él sabe lo que significa este barco también, turísticamente hablando? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de esto en un ratito, si les parece. Vamos a ver un informe disparador. Nosotros siempre arrancamos presentando un informe y bueno, en este caso es un informe muy especial. Está hecho desde hace un tiempito, pero miren qué lindo que es. Solitario, a la vista de todos, ya forma parte de nuestra historia. Aún sobrevive a las inclemencias del clima, a la contaminación urbana. El San Christopher, con historia contada por ellos. San Christopher es un barco que antes llevaba muchas personas y cartas. Servía para traer personas y cartas hasta que cuando trató de ayudar al Monte Cervantes se le rompió una soga. Antes se llamaba Justicia y después se fue a Ushuaia y se llamó el San Christopher. Fuimos al centro y entregamos unos papelitos. Tenían toda la historia de San Christopher y estaban las fotos que estaban viejitos. Los Estados Unidos, pero estaba un poco viejito y se estaba pudriendo, así que hay que salvarlo. Vimos al San Christopher en la calle Maipú y ahí estaba atascado. Acompañados por sus senios, trabajaron para que la comunidad sepa sobre el San Christopher. Estábamos trabajando un proyecto de los piratas y en una de las actividades uno de nuestros niños, Valentín, dice: señor, ese barco es el San Christopher. Y nosotros no le dimos mucha importancia y seguimos con la actividad. Valentín insistió varias veces y la señora Cari me dijo: el San Christopher, listo, este es el proyecto. Muchos sabíamos que estaba ahí, pero no a qué había venido, ni con qué fin, ¿no? Las señoras tampoco sabíamos y juntas nos miramos y dijimos, bueno, a ver, es momento de investigar. La forma de valorar algo es conociendo. Entonces, eso fue lo que nos motivó a llevar adelante todo este proyecto, porque sabíamos que la forma de valorar este barco era conociendo su historia, y eso es lo que hicimos. Nos sumamos a la Fundación Ushuaia 21 y nuestro granito de arena para poder ayudarlo es difundir su historia, difundir su situación actual y poder comprometer a más gente a sumarse a esta causa de ayudarlo. Él seguirá ahí para que lo observes, para que te saques una foto. Pero hoy ya sabes su historia. Hoy, en Miradas, rescatando al San Christopher. Muy bien, y así fue uno de los informes más lindos que hemos hecho, sin lugar a dudas, con los chicos, ¿no? Esto está tan inculcado. Qué bueno que se lo hayan planteado desde el jardín, porque es justamente es reconocer el lugar y adoptarlo, ¿no? ¿Quién me puede contar un poquito bien la historia que más o menos los chicos contaron?
Si querés, Dale. como introducción, cómo se inició un poco esto. Igual, de todas maneras, es conmovedor ver a los chicos hablar del tema. Esto tiene que ver con la movida que hizo a través de Julio Lobese la Fundación Ushuaia 21, que se comenzó, después se acercó la propuesta y la empezamos a conversar en la Cámara de Turismo, que también hay una persona que es un poco apasionado de la conservación y la restauración, que es Enrique Chasco. Claro. Pusimos el tema en la Cámara y ahí se empezó a movilizar y a sensibilizar un poco todo el sector para poder trabajar en la restauración y recuperación de ese buque, de ese barco que tiene que ver con la historia, no solo con la foto que todos queremos y que todos apreciamos y sabemos que existe para los locales y para los turistas, sino también esto de recuperar lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y lo que conlleva toda la historia que acarrea este barco. Y bueno, empezamos a sensibilizar a la población, empezamos a darnos cuenta de que todos querían lo mismo que buscábamos, el mismo objetivo que buscábamos nosotros, y después se comenzaron a sumar otras organizaciones como el Colegio de Ingenieros y varias organizaciones más, incluyendo a Lito, que también forma parte como empresario de la Cámara de Turismo, y somos una sociedad muy entrelazada, nos conocemos Totalmente. todos y todos buscamos un poco el mismo objetivo. Le hicimos un par de notas y le acercamos a la gobernadora la inquietud, al municipio, al gobierno provincial, a la gobernadora especialmente. Y bueno, y de pronto apareció Guillermo con la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios como un poco a encabezar este equipo de trabajo, y ahí nos empezamos a juntar y empezamos a ver las posibilidades. En un momento también decidimos de la Cámara traer a un arquitecto naval porque no entendíamos mucho del tema. No sabíamos si se podía o no se podía, y ahí sumamos a Prefectura, que también se sumó. Hay mucha gente detrás, hay mucha entonces, gente. de esta. Y bueno, y de este avanzamos con un emprendimiento. pequeño trabajo. Después ya armamos un equipo y estamos todos en este tema. Qué bárbaro. Bueno, ahora Rafael me va a contar un poco la parte técnica, que es lo que me interesa. Pero ¿cómo llega la Dipos? Porque yo entiendo que es agua, pero ¿cómo llegan? No, pero la Dipos se involucra con este proyecto. Nosotros estamos trabajando en lo que se llama el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Bahía de Ushuaia y de la Bahía Encerrada. El barco, el San Christopher, es un ícono dentro del sector y, digamos, hay dos grandes corrientes en cuanto a remediación ambiental, que es lo que podría llamarse la remediación dura, que es dejar de contaminar y sanear, y después hay una corriente que podríamos llamar más blanda, moderna, que tiene que ver con transmitir no solo que hay una remediación física, que uno puede comprobar que está remediado, sino lo que se llama remediación, saneamiento y puesta en valor. Es que la gente perciba que estéticamente el lugar digamos, ha atravesado un proceso de valor agregado. Entonces hay una cuestión no solo de que dejó de recibir cloacas o que ya huele mejor o que el agua en términos químicos, si uno hace un análisis, está mejor, sino la sensación visual de que el espacio está recuperado. En la Bahía de Ushuaia hay un ícono emblemático que es este barco con una historia fascinante. La verdad, es un barco que se construye durante la Segunda Guerra Mundial, es un barco barreminas que tiene, digamos, gran parte de su estructura de madera para no generar los campos electromagnéticos y que las minas no estallaran, porque sería, digamos, esto era como un barco adelantado que venía a limpiar para que la flota, básicamente, de los aliados pudieran desembarcar en Europa. Se cree o está confirmado que participó en el desembarco de Normandía, lo que se conoce como en el día D, y después una empresa de Buenos Aires, la empresa Simoncini, lo compra y lo trae junto con dos remolcadores más a participar del intento de reflotamiento de otro barco quizá más emblemático, que no lo vemos, que es el fantástico Monte Cervantes. Se rompe el barco aquí cuando, digamos, iba a volver a Buenos Aires y dan la orden de encallarlo. O sea, no es que es un accidente, este barco se elige el lugar y se lo deja. Acomoda. Se lo acomoda en 1954 hasta ahora. A la gobernadora Rosana Bertone, la prefectura, por un lado le lleva un informe diciendo que el estado era muy crítico y que había riesgo de colapso cierto. En el medio, lo que cuenta Marcelo, la Fundación Ushuaia 21, Lito, Funk, que, digamos, este es uno de los intentos más de recrear la historia y el patrimonio cultural. Estamos viendo, ¿no? La parte técnica. Esos son los croquis del barco, quizá Lito lo va Ahora me lo explica Lito, mucho mejor. exactamente. Pero digo, la participación de Lito, y lo quiero decir al aire y en televisión y en vivo,
Digo, Lito ha trabajado activamente en varios proyectos, el avión que vemos en el Aeroclub, la capilla, la vieja legislatura, la vieja casa de gobierno, ahora Lito nos va a contar. Digo, es un enamorado de este tipo de procesos. Y dijimos, bueno, en lugar de que lo haga el gobierno aislado, nos sumamos a una iniciativa que habían tomado este grupo que contó recién Marcelo. Como es una obra básicamente que hay que hacer, Lito ahora la va a contar, la gobernadora nos pidió que nosotros encabecemos el proceso administrativo. Perfecto. Ayer publicamos el llamado a licitación pública, tiene un costo, llamémoslo un costo de base de 13.047.000 pesos. Vamos a abrir las ofertas el próximo 21 de noviembre en las sedes administrativas de la DIPOS y a partir de allí vamos a contratar a la empresa que gane este proceso público, que tiene que hacer básicamente una obra para que se deje de deteriorar este barco. No es que lo vamos a reconstruir para que el barco navegue. No, por Va a supuesto pasar que no. a ser Ahí un va a quedar monumento siempre, que claro. no se va a romper, ¿no? Y me gustaría quizá Ahora sí, que Lito exactamente. pueda contar Lito, algunos detalles técnicos. todo para Sí. contarnos. Primero, ¿cómo se empieza a planificar? Si bien me acabo de enterar por Guillermo que venís ya recobrando importantes monumentos culturales para la provincia. ¿Qué pasa cuando tenés un barco de estas características con un cierto deterioro? ¿Por dónde se empieza? Sí. Yo quisiera invitarlos a la audiencia a que pudieran ver al San Christopher navegar. Si entran a una dirección en Decila, YouTube, sí. en YouTube, Cuando Tierra del Fuego se apaga. Esa Cuando es una Tierra peli- del Fuego se apaga. se apaga. Ese Lo van es a el ver link. Así hay que al buscarlo. San Christopher navegar. los Sí, y canales yo no sé Fuego. si no lo tenemos. Tierra del Fuego se apaga. Sí. Tierra del Fuego se Tierra apaga. es un film, una película que ahí De se lo va a Ushuaia. poder ver. Sí. Wow. Lo van a poder ver al San Christopher navegar. Bueno, la historia es así. Yo siempre entendí, elegí primero con mi señora venir a vivir a Ushuaia y estamos impactados de Ushuaia. Obviamente. En realidad conocí en Noruega una ciudad que se llama Bergen y bueno, la idea siempre fue ir a Bergen, a vivir a Bergen y las cosas no se han dado. Vine a Ushuaia y digo, esto es Bergen. ¿Para qué tengo que ir a ¿Para Noruega qué si me voy acá del está? país? Exacto. Y de Ushuaia, lo que siempre he entendido de que uno no tiene que ser espectador. La ciudad lo invita y Tierra del Fuego también. No ser espectador, ser actor. Bien. Es decir, Hermoso mensaje. acá todos brindan la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar cosas y hacer de las que nos gusta. Y a mí, no sé, siempre me ha gustado la historia. La historia de Tierra del Fuego es apasionante. Es hermosa, la podemos tocar, es tan tangible que no le Totalmente. pasa a otros lugares. Totalmente, toda muy nueva, toda muy fresca. Guillermo mencionaba el DC-3 que está en el Aeroclub. Fue la primera campaña argentina al polo, los primeros argentinos que fueron al polo, el verano 61-62. Fue una epopeya. La primer casa de gobierno, que es maravillosa. Hermoso museo, maravilloso. La para primer recorrer. capilla que Divina. para que exista Ushuaia tenía que existir una Claro. capilla. Entonces, todas son cosas que a mí me involucraba y me ha apasionado participar. Invitaba a otros que acompañen y tenemos muchos amigos que desinteresadamente colaboran. Y este caso de San Christopher, en una oportunidad, lo hemos hablado, ya en el año 95. Hace mucho tiempo. En el que- 95 lo hemos hablado y había una persona que conocía muy bien, que tenía un astillero. Lo invitamos a dar una charla, ingeniero naval, y dice lo mejor que pueden hacer es destruirlo, prendanlo fuego y que Ay, no. se desaparezca. No me imagino Claro. la costa sin el San Cristóbal. Exactamente. Terrible. Y lo mismo decíamos nosotros. Claro. Después hablamos con Garramuño y surgió un primer momento en retirar el full oil porque había problemas con el full oil. Y después quedó el San Christopher. Y a mí me preocupaba el San Christopher, pero en silencio. Porque yo veía el Desdémona y un barco con una estructura más resistente Claro, de acero. porque es de acero. Y se está destruyendo. Exactamente. Yo decía San Christopher que noble, quiere quedarse con nosotros porque la madera está. Porque está ahí. Sí. Realmente tantos años uno piensa y está en unas Exacto. condiciones muy buenas, más allá del deterioro lógico y esperable.
resiste todo. Sí, creo que está muy bien ubicado, muy bien localizado, es insólito porque en una bahía cerca de Nueva York hay hermanos de San Christopher que están hundidos. Hoy no han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, San Christopher quiere quedarse con nosotros. Entonces, ¿cuál es la historia? La madera es noble, el barco está muy bien construido, fue encallado para que pudiera quedarse. Han generado un montón de apertura en la parte inferior para que se pudiera inundar. De esa forma, si hay una tormenta, no lo mueve del espacio que tiene. El sedimento que ha intervenido en el movimiento del tiempo es muy poco. Entonces, yo creo que si nosotros logramos estructuralmente armar un elemento que contenga, por la parte interior, ese barco podemos verlo lucir durante 50 años más. ¿Y cómo sería ese elemento? ¿Qué es lo que se le puede hacer? Sí, teníamos varias hipótesis, pero la última que hemos pensado que la más clara es hormigón proyectado en la parte interior, utilizar toda la estructura actual como encofrado, colocar una armadura, proyectar hormigón desde la parte superior, toda la zona de la quilla y volver al otro lado, colocando un par de tabiques interiores para absorber esfuerzos transversales y con eso el barco quedaría. Pregunto porque yo soy la que realmente no sé, me imagino que mucha gente está pensando en casa. ¿Y eso no generaría más peso que se desacomode de su lugar? ¿O está bien sostenido o hay que hacerle algo más? No, sí, hay que hacer un camino de acceso, hay que armar un pedraplén. El costo que tiene el pedraplén para... Acá estamos, no es esta la película, ¿no? Por las dudas pregunto, porque ya que está en blanco y Esa es negro... la película. Esa es la película. Lo dijeron y acá está. ¿Ese es? Ahí va a navegar. ¡Wow! No, es maravilloso. Si podemos sacar eso, el graph, para ver ¡Qué maravilla! No, es increíble poder ver. La verdad, claro, uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, Normandía, lo estamos viendo acá en esta película, y Israel, y lo tenemos acá como parte de nuestra historia tan tangible. Qué maravilla. Es que la ventaja que tenemos, es lo que conversábamos cuando empezamos a movilizarnos y a juntarnos con este tema, que hay países, principalmente Estados Unidos, un país que suele agarrar algunos elementos y hace de espacios, de sitios turísticos, de algo que en realidad no tiene tanta historia como la que tenemos, como decía Lito, en Tierra del Fuego. Tenemos todo a la mano, tenemos la historia para cuidarla, todo el patrimonio, y lo tenemos a mano y a veces lo abandonamos. Entonces, esta es un poco la idea de recuperar Es emocionante verlo en funcionamiento, de verdad es emocionante. Uno que está... que lo tiene como algo tan querido, ¿no? Verlo... Complementando lo que dice Marcelo y lo que contaba Lito, y sería interesante que después Lito siga contando detalles técnicos, porque es una obra que va a haber que hacerla, es una obra muy artesanal, que va a haber que hacerla despacio, y creo que, aunque suene muy coloquial, es una obra que hay que hacerlo con mucho amor, porque estamos hablando de un barco de madera que está desde el año 1954 ahí, va a haber que tener mucha dedicación y ser muy delicado en el trabajo que hacer. Pero pensaba mientras lo escuchaba a Lito y a Marcelo, la historia de Ushuaia es como una historia de reconstrucción. En los 90 reabrimos el museo, que era un lugar que estaba abandonado, el Museo del Presidio, con una historia riquísima, lo que contaba Lito del DC3 que ahora está en el Aeroclub. Hay mucha gente que no relaciona el nombre del Canal Beagle con el barco, con la embarcación. Digo, no en muchos lugares del mundo estuvo Darwin, el científico inglés. Digo, cuando uno pasa por Fugia Basket, quizá hay gente que no relaciona quién es, pero la verdad que es parte de la historia universal o internacional. Y no hay muchas ciudades argentinas que tengan ese stock o el bagaje histórico, cultural que tenemos. Coincido plenamente. Digo, la enorme cantidad, Marcelo, trabajan en turismo, de franceses que vienen acá. Digo, hay uno de los libros más importantes en la literatura francesa, de Julio Verne, El faro del fin del mundo, que tenemos un enorme imaginario, una fantasía vinculada con este lugar, que no la hicimos nosotros. Digo, de casualidad, Verne nunca conoció
el canal Beagle ni la Isla de los Estados, pero escribió sobre un faro. Exacto. Digo, y creo que nuestro deber es lo que dijo Lito. Estamos parados arriba de un capital histórico y cultural enorme. No sé cuántos barcos de esta generación quedan como el San Christopher, lo que contaba recién Lito Funk, hay en Nueva York, pero están hundidos. Exacto. Digo, y hay además una serie digamos, hay una gama, lo podrá explicar Marcelo más adelante, de turismo cultural. Como hay gente que viene a sacarle fotos a los trenes de trocha angosta, porque son, por así decirlo, los coleccionistas, hay gente que viene acá, lo que se llama el beer watching, viene Exacto, a ver aves, nada más que aves. Quizá uno que está de este lado o el televidente dice, yo no iría a un lugar del mundo a ver aves, pero hay gente que sí. Pero hay un turismo de aves, sí. Y hay turismo de embarcaciones. O sea, hay gente que, la verdad que queda fascinado con ver un barco de esta época. Mirá, eso fue ayer. Mirá ese atardecer ayer. No, y hay fotos de fotógrafos artesanales. Fernando Rota, que es un vecino de acá, subió una foto que está publicada en el diario El Fin del Mundo, sobre todo los atardeceres. Este barco tiene un contexto y un marco que es increíble. Encima. Y creo que es la motivación de todas las partes que estamos acá trabajando de manera mancomunada. A mí me encanta el ejemplo de una cámara, como es la Cámara de Turismo, el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros no tiene ninguna obligación de estar involucrado en este proceso. Claro que no. Lito es un empresario de la construcción, trabaja vinculado con el turismo, pero digo, creo que es la síntesis de un bien común, algo que nos pertenece a todos, porque el barco no es de nadie. El barco es tuyo, es de Marcelo, es de todos, por supuesto, es de Lito, de mío, de los vecinos, de los camarógrafos que están acá. Y la idea es haber armado un equipo de gente, que el único objetivo que tenemos, que es este barco que estamos viendo en imágenes ahora, quede ahí por muchos años y que lo podamos disfrutar gratuitamente todos los vecinos y los turistas que visitan Ushuaia. Es maravilloso. Sí. Inclusive se abrió un debate si era necesario hacer una inversión sobre esto. Y a mí me parece que sí. Y digo, además de lo que decía Lito, en el caso de que lo que amamos este lugar y lo que elegimos, aquellos que elegimos este lugar para vivir y todo lo que le podemos poner el amor a todo lo que vemos y lo que tenemos, además tenemos que saber que en el caso de la actividad turística o de los que vivimos acá, tenemos que dejar de negar la mirada hacia el mar, porque esto forma parte del abandono de buque y de la zona costera, forma parte de que siempre negamos la costa, miramos hacia otro lado. Entonces, no solo tenemos que empezar a mirar más hacia el mar, sino un turista o un residente también, porque cuando decimos una ciudad turística, también la podemos disfrutar los que vivimos acá. Por supuesto. Viene a conocer y a ver nuestros recursos naturales, el patrimonio histórico, cultural. Ese es el atractivo. El atractivo no es un hotel o... Por supuesto que se tiene que alojar, dormir bien, claro que sí. visitar un lugar gastronómico, comer bien, hacer las visitas turísticas, pero el atractivo principal, el mayor motivo de la atracción que viene un turista es el patrimonio cultural e histórico. Así que esto es un poco lo que más nos motivó. Y ustedes mencionaron todos a Julio Lovese, nosotros tenemos una notita con Julio que nos cuenta también desde la Fundación 21 qué pasa con el San Christopher. Pensar en un valor turístico del barco y por sobre todas las cosas entendiendo que para aquellos que ya tienen algunos años o bien lo vieron llegar al barco o bien desde que tienen uso de razón lo han visto allí en la bahía de Ushuaia. Por lo tanto es un barco que se ha transformado en una especie de símbolo de Ushuaia y además forma parte del paisaje urbano, el paisaje cultural de la ciudad. Y por otro lado tratar de mejorar un poco la estética, quizás sí reconstruir parte de lo que tiene que ver con la cubierta del barco, que está en muy mal estado, y entender que hay que ponerlo en valor, es decir, tratar de mejorarlo estéticamente, como ya pensando no solamente en los residentes, sino también en los turistas. El hecho de tratar de transmitirle a los chicos desde tan pequeños un poco el cariño por el lugar y el valor que tiene este tipo de símbolos es muy importante. Muy bien, ahí estaba la palabra de Julio, que ya hace un tiempo que también lo que decían, vienen, uno lo veía viendo y es maravilloso que lo puede ver de afuera, que se unifiquen un montón de personas y de entidades, de organizaciones, por un bien común. Y hay mucha gente que se sumó, lo mencionaba ambos, el tema de no solo instituciones, sino viejos pobladores y nuevos pobladores y jóvenes. Exacto. Se sumó mucha gente a esta movida y apoyando y sensibilizando a otro sector que por ahí uno está en sus cosas diarias y
ve este tipo de proyectos, de alternativas. Así Y de que- eso justamente salimos a la calle, le preguntamos a la gente A ver. si sabían en San Christopher qué les parecía, porque a veces es tan común pasar con el auto y uno sabe que está. No se lo imagina si no estuviera. Sí, es verdad. Pero llega a ser tan naturalizado el que está que muchas veces no nos detenemos a mirarlo. ¿Y qué le parecería si lo arreglaban? Nos contestan. Que a los turistas les atrae tanto. Y más que nada les debe atraer la historia, ¿no? De Tierra del Fuego. Todo lo que es historia es apasionante acá. Y es importante que el gobierno aporte a todo lo que es la parte histórica de Tierra del Fuego. Y más que nada en Ushuaia, que es turística. Creo que es de carácter turístico debido a los sucesos que le pasó al San Christopher. Toda restauración es buena, más siendo una provincia turística como es Ushuaia, yo creo que cualquier aporte para el turismo es un beneficio para la ciudad de Ushuaia. No, la verdad que desconozco, la verdad que puedo decir que está ahí en el muelle. No sé que es un barco turístico, ¿sí? Donde viene mucha gente a sacarse fotos y todo eso. Pero más de eso desconozco. No tenía ni idea. Bueno, me alegro de que esté, no sé, sería un buen atractivo para la ciudad y me parece positivo, me parece muy bueno para la ciudad y no sé qué más decirte. Si algo le quedó claro a todo el mundo es que es fantástico que esto se cuide, se restaure y se ponga en valor. Perfecto. Que todo el mundo tiene claro que turísticamente es algo emblemático de la ciudad. Entonces, bueno, es un muy buen camino el que se ha tomado, sin lugar a dudas. Y cuando viene un amigo, un familiar, forma parte de la foto, al margen de lo, diríamos, de la importancia de la historia y de que forma parte de nuestro patrimonio, también está dentro de las fotos de la familia cuando viene, de un amigo cuando nos viene a visitar. Y sí. Y tenemos que aprovechar, y queda mucho más por recuperar y por restaurar. Sí, Así que totalmente. Yo quería una mirada. rescatar dos conceptos tanto de Marcelo como de Lito. Primero que si uno piensa la ciudad como un sistema, cómo se fue conformando, y uno empieza como a recapitalizar cómo se fue construyendo la ciudad, es lo que decía Marcelo. La costa era la parte de atrás de las empresas, digamos, el fondo de lo que nos desarrollábamos. Claro, se tiraban cosas, total, no se No veía solo se atrás. tiraban cosas, no se orientaban, salvo en los últimos años, que incluso son básicamente los locales gastronómicos que empiezan a mirar. Hay en una curva por la avenida Perito Moreno, Exacto. hay un local que básicamente el valor que tiene es que mira la costa, lo mismo el restaurante que lleva el nombre del barco, pero hasta hace muy poco tiempo atrás la ciudad no tenía lo que nosotros llamamos oferta gastronómica costera. Si uno quería mirar comer mirando el mar. la fotografía, no había nada salvo, acuérdense, la salchicha austral, estoy hablando hace prácticamente 20 años. Después apareció el Yamanabar, que si bien es costero, uno no está directamente en contacto con el agua, pero a todos nos atrae mirar el canal, ¿no? Siempre. Bueno, la historia de la ciudad en términos de planificación urbana, recién en los últimos años empezó a darse cuenta que la montaña es hermosa, es un stock ambiental y escénico que tenemos fascinante, pero que se complementa perfectamente con la costa. Y la costa es un sistema, fíjense, el municipio hace pocos meses inauguró este cartel con el nombre Ushuaia, que está a metros del barco. Exacto. Y lo importante es pensar en la ciudad como un sistema, el sector como una forma. Entonces, la vereda se ha mejorado, esto es la ampliación de la doble Maipú, que hizo el ex intendente Jorge Garramuño. El municipio amplió justamente este sector, puso estos anclajes de metal. Exacto. Que eran viejos amarres. Ahora viene la puesta en valor del barco, este cartel. Entonces, si uno piensa integralmente el sector, hay un relanzamiento, no digo rejuvenecimiento, porque la idea no es que el barco parezca joven, sino por el contrario, lo que buscamos es que el barco parezca viejo del año 54, porque el valor es que alguien diga, reconstituimos o reparamos el barco con la estética que tenía en 1954. Eso le da valor. Pintarlo o hacerle un lift y modernizarlo sería un error histórico muy importante. La obra lo que tiene como objeto es que cuando terminemos de hacer los trabajos, uno pueda decir, el barco encalló ayer con los colores, la estética, y estamos pensando incluso a la noche. No me lo digas. Sí. Espera, quédate. Perfecto. Ahora me vas a contar. No avancemos más. Vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos y vamos a ver que nos cuenten cuál es la idea para el rescate del San Cristóbal.